Bueno, así que hermanos, bendiciones a todos. Esta hora de la tarde vamos con la palabra de Dios, aprovechando el tiempo. Vamos a ir con el mensaje titulado El pastor y la oveja. Obligaciones y responsabilidades. Pero vamos a ir ahí en Efesios capítulo 4, en su versículo 11 en adelante. Dice la palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y que dice maestros. Eso fue lo que constituyó Dios. El tema del mensaje es, hermano, el pastor y la oveja. Es un mensaje, hermano, que va a bendecir nuestra vida. ¿Cómo dije que se llama el tema? El pastor y la oveja. Obligaciones y responsabilidades. ¿Sabe? Este mensaje es de mucha importancia, pues que en él genera, hermano, a la mayoría de veces los miembros de la iglesia desconocen en qué consiste el trabajo pastoral. Y muchas veces ni los mismos pastores conocen cuál es su función dada por el Señor. Y por esta misma razón viene la crítica, los menosprecios de parte de los miembros de la iglesia y el desánimo en el corazón de los mismos pastores. ¿Sí? Y esta tarde, por medio de la palabra de Dios, veremos en qué consiste el trabajo pastoral, sus obligaciones para con Dios, y también comprometernos, y también comprenderemos cuáles son las responsabilidades de las ovejas del rebaño de Dios, es decir, los miembros de la iglesia. Sí, y vamos a leer varios textos bíblicos que nos van a instruir y que nos van a hablar de una manera muy especial. Claro que sí, nos va a hablar el Señor. ¿Sabe? Primeramente, vamos a dejar algo muy claro, hermano, porque muchas veces ahí andan muchos, hermano, e ignoran esto. Primeramente, es necesario comprender que el pastor no es un título que se obtiene en un seminario teológico o bíblico. Punto número 1. ¿Oyó bien? Primeramente es necesario comprender que el pastorado no es un título que se obtiene en un seminario teológico o bíblico. El pastor es un llamado de Dios. ¿Escuchó bien? Es un llamado de Dios. Muchas veces, muchos se están preparando teológicamente. ¿Para qué? Para recibir el pastorado. Pero déjeme decirle, mi querido hermano y hermana, eso no se gana con un título. Tiene que haber un llamado de Dios. Al contrario, no está bien. No está bien. Vaya conmigo en Gálatas. Por eso le dije que íbamos a usar la Biblia. Gálatas capítulo 1, en su versículo 14. Oiga, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Oiga,
reveló a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté en segunda con carne y sangre. Dios no llama a los preparados, sino que Dios prepara a los que llama, que es diferente, mi querido hermano y hermana. ¿Oyó bien? Dios no llama a las personas preparadas o preparados, sino que Él prepara a los que llama. Un verdadero pastor no es aquel que busca por todos los medios el cargo del pastor, que lo anhela por su posición, por su autoridad, sino que aquel que a pesar de sus debilidades y pecados, el Señor lo ha llamado. Eso es muy importante. Una parte que tú te pongas y otra parte que Dios te llame. ¿Cuántos hermanos se están poniendo? Otros hermanos lamentablemente allá están haciendo fila esperando. ¿Y sabe qué es lo más triste? Y oiga bien lo que le voy a decir. Hay muchos que están haciendo fila esperando su oportunidad para ir a tal iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor falleció. Él ya está preparado. Él se preparó teológicamente, pero no tiene el llamado de Dios. Eso quiere decir que no cuentas con el respaldo de Dios. Y cuando vas, ¿y qué vas a ir a hacer? A fracasar. Aquel pastor luchó tanto por aquella obra, y cómo llega aquel chulo a desbaratar todo. ¿Por qué? Porque no tiene el llamado de Dios. Ese es el problema. Sí, ese es el problema. Por eso vaya conmigo en Primera de Corintios. Vamos a ir a la Biblia, hermano, porque así no hay problema. Primera de Corintios 1:26. Oiga, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Por eso le dije, un verdadero pastor no es aquel que busca por todos los medios el cargo del pastor. ¿Cuánto hombre ha dividido la iglesia porque él quería ser pastor? ¿Cuánto hermano últimamente, hermano, se está constituyendo el mismo pastor? Es que yo soy pastor, fui llamado para pastor, dice. Y no fue él a levantar una iglesia, no, dividió la iglesia. ¿Cree usted que eso es llamado de Dios? Comprendiendo esto de tan importante, ahora podemos estudiar en la palabra de Dios cuáles son las responsabilidades de un pastor. ¿Cuál es la responsabilidad de un pastor? Si usted va conmigo a la palabra del Señor, Primera de Pedro, vaya conmigo, hermano, rápidamente. Primera de Pedro, capítulo 5, en su versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la disposición en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania. Elegí, oiga el 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmerecible, reservada en los cielos para vosotros. Estoy leyendo, hermano, Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5, yo me confundí por aquí. 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Oiga, el 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Oyó bien? La primera responsabilidad de un pastor es apacentar el rebaño de Dios. Esa es la responsabilidad del pastor. Por eso leímos, hermano, leímos en Efesios, hermano, capítulo 4,
Vaya conmigo de nuevamente donde estábamos, hermano. Efesios capítulo 4. ¿Qué dice? Efesios capítulo 4 en su versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Por eso la primera responsabilidad de un pastor es apacentar el rebaño de Dios. La palabra grace significa, hermano, rebaño. En él también, hermano, material en el tiempo bíblico, hermano. ¿Cómo se podría decir la palabra, hermano? Abundaban, hermano, los pastores de ovejas en la región de Israel. Su función, hermano, principal era apacentar las ovejas, es decir, conseguir pastos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que las ovejas pudieran comer, pudieran alimentarse. ¿Sí? Eso es lo que hace un pastor. De esta primera responsabilidad de un pastor podemos decir que todo pastor tiene que ser un predicador de la palabra. Tiene que enseñar la palabra de Dios ¿a qué? A su congregación. Esa es la responsabilidad de un pastor. Alimentarse, estudiar la palabra de Dios para luego darle a sus ovejas. A una ocasión estaba escuchando yo mi hijo, prepárate porque te toca predicar. Cualquier cosa les voy a dar. Oiga, no, usted, mi querido pastor, se tiene que preparar, tiene que estudiar la palabra de Dios, sumergirse en la palabra de Dios para que sus ovejas coman. ¿Por qué cree que tanto pastor ahí anda ahí con miedo que se le van a ir las ovejas? Porque les da mal alimento. Cuando el pastor, hermano, es guiado por Dios, es llamado por Dios y, hermano, se introduce en la palabra de Dios, él no tiene miedo que su oveja se vaya a ir. ¿Por qué se va a ir? Si sabe que usted le está dando buen pasto, esa oveja no se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque usted le está dando una palabra sólida. Aleluya. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Eso es el deber del pastor. De hecho, la palabra de Dios nos muestra que el Señor estableció pastores y maestros. De esto podemos decir, hermano, algo muy importante. Todo pastor tiene que ser maestro, pero no todo maestro es pastor. Sí, el pastor, hermano, instruye, el pastor enseña. Que enseñar a la iglesia, mi querido pastor. Por eso, no todo pastor tiene que ser maestro. Oiga, es muy importante, hermano, todo pastor tiene que ser maestro. Pero no todo maestro es pastor. No es a que tú te nombres, a que Dios te llame. Por eso es muy importante, hermano pastor, estudiar la palabra de Dios, darle buen pasto a la iglesia. Esa es la obligación del pastor. Un pastor puede cumplir muchas funciones en la iglesia, pero la principal es apacentar el rebaño que Dios le encomendó. ¿Quién se lo encomendó? Dios. Por eso, todo pastor tiene que preocuparse por tener buen alimento para las ovejas que Dios le ha encomendado. Es una gran responsabilidad. Es un gran compromiso. Los apóstoles del Señor fueron los primeros pastores de la iglesia naciente en Jerusalén. Y por eso ellos tomaron una decisión muy importante. Si usted va conmigo a Hechos, vaya conmigo a Hechos. Hechos. Oiga lo que dice Hechos, capítulo 6. Oiga lo que dice Hechos, capítulo 6 en su versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Oiga, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, oiga, la clave, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y que, oiga, a quienes encargamos de ese trabajo. Nosotros
persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Oiga, el ministerio de la palabra. Por eso, todo pastor tiene que preocuparse por tener un buen alimento para las ovejas. Hay muchos pastores que lamentablemente quieren hacerlo solito ellos todo. Y tienen, hermano, tienen personal, tienen gente de trabajo, tienen un equipo de trabajo y no los usa. ¿Sabe lo que se va a ganar usted? Su derrame. Sí. Use lo que Dios le ha mandado, mi querido pastor. Sí, hermano. Usted se tiene que preocupar por darle buen pasto a las ovejas. La responsabilidad de la oveja, no desperdiciar el alimento espiritual que Dios envía por medio de su pastor. ¿Cuánto, hermano, oveja? Oye, ahorita estoy hablando de las ovejas. La responsabilidad de la oveja es recibir el alimento sólido. Pero hay muchos hermanitos que mejor prefieren irse a la iglesia. No, yo me voy a la iglesia, ese pastor aquí, ese pastor allá. Oiga, estamos hablando de la oveja. El pastor se esfuerza, le pide a Dios cuál es la necesidad del pueblo, qué palabra necesita el pueblo. Por eso, en Malaquías capítulo 1, vaya conmigo allá a Malaquías. Malaquías capítulo 1 en su versículo 7. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? ¿Cuánto, hermano, está desperdiciando la palabra de Dios? ¿Cuánto, hermano, lamentablemente y tristemente ignora la palabra de Dios? Hoy en las iglesias, hermano, lamentablemente hay más cantos que palabra de Dios. Hoy el pastor está ahí, va de predicar y predicar. ¿Y dónde estamos nosotros como miembros? Una de ellas, a veces salimos como 5, 6, 7 veces al sanitario a perder el tiempo allá, hermano. No somos educados para escuchar la palabra de Dios. Así como el pastor, hermano, estuvo tanto tiempo ahí, hermano, estudiando la palabra de Dios, que es un compromiso, hermano. Ahí está el pastor estudiando la palabra de Dios. Ahí está el pastor clamando: Señor, ¿esta palabra quieres que yo dé a tu iglesia? ¿Y cómo nosotros recibimos la palabra de Dios? Tenemos en poco, hermano, la palabra de Dios. Muchas veces el pastor ya predicó, hermano, y nomás saliendo de la puerta de la iglesia ya vamos murmurando. Mire qué tremendo. Ese pastor lo que predicó, a mí me la tiró. A mí me la tiró. Oiga, no contaminar el alimento que las otras ovejas van a comer. Muchas veces así hacemos. ¿Qué le pareció el mensaje del pastor, hermano? Hermano, pues, bueno, Dios me habló, hermano. No, hermano, es que ese mensaje no es así. Es que empezamos nosotros a contaminar a otros. Oiga, no, hermano, valore la palabra. Por eso es muy importante. Oiga, mi querido hermano, si está en la Biblia lo que el pastor está diciendo, amén, gloria a Dios, háblame, Señor. Pero si no está en la Biblia, hermano, no lo reciba. Pero lamentablemente, cuánto hermano anda de aquí para allá, hoy anda aquí, mañana anda allá, anda brincando como ver pulga, hermano, de iglesia en iglesia, en iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque no le gusta la palabra. Este pastor muy bravo usted. Este pastor es muy legalista usted. Oiga,
quieren tener un pastor que le diga todo sí. Sí, yo, hermano, usted y yo estamos equivocados. Uno, lo que le cuesta a la iglesia es sujetarse a su pastor. ¿Seguimos o paramos? ¿Qué dice usted? Es muy interesante, ¿verdad, hermanos? 2. La segunda responsabilidad de un pastor es cuidar de las ovejas. Es cuidar a las ovejas. Las ovejas en un rebaño pueden enfermarse, quebrarse algunas de sus patitas, ser heridas por otros animales. Era responsabilidad del pastor cuidar de las ovejas heridas, buscar a la que se apartaba del rebaño y proteger a las ovejas de los ataques de los animales. Esa era la obligación, hermano, de los pastores, hermano, que cuidaban los rebaños del Señor. Los rebaños, perdón, de las ovejas. Allá en Primera de Pedro, capítulo 5. Oiga lo que dice Pedro. Capítulo 5, en su versículo 2. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo, oiga, pronto. Oiga, en el libro del profeta Ezequiel, el Señor nos menciona cuáles son las responsabilidades del pastor para cuidar el rebaño. Si usted lo puede leer, hermano, allá en Ezequiel capítulo 34, en su versículo 4 al 5, usted lo puede leer. ¿Sí? Pero la responsabilidad del pastor es buscar, curar, hacer volver a la herida, a la que se pierde. Vendrá a la ¿qué? A buscar a la que ni quebrada. ¿Y cómo se hace eso? Dentro de la iglesia. Hay muchos pastores arrogantes, orgullosos, que porque ya tienen 90, 100, 1000, 2000 miembros o más, hermanos, se va una, 20 regresan. Eso es mentira. La pregunta es: ¿por qué se está yendo la oveja? ¿Cuántos pastores? Y a veces triste, hermano, a veces los llaman para orar. Muchos pastores, hermano, están así. Se preocupan más por las de afuera, por las que de su propia congregación. ¡Ja! Tremendo. Sí. Ay, hermana, siga adelante, hermanita, siga adelante, mira, hermana. Y empiezan a hablarle a la oveja de otro rebaño. ¿Por qué no te preocupas por tu propio rebaño? Interesante. ¿Cuánto pastor así anda? Visitando aquí, visitando allá, y las suyas ni siquiera se acuerda de ellas. Preocúpate por tus ovejas. ¿Sí? ¿Sí o no? Visitando a los enfermos, a los que están ¿qué? Apartados. Por eso, la responsabilidad del pastor es buscar, curar, hacer volver al redil a la que se pierde, vendar a la que ni quebrada. Aunque muy rebelde sea esa oveja, es tu oveja. ¿Cuántos pastores han dejado de visitar hogares, de visitar a su oveja? ¿Sabe, hermano? Y ese es el error de muchos pastores. Y con eso no quiero hacer enemigo de nadie, no, hermano. Contrario, la palabra de Dios es para que entremos en razón. Cuando tú empezaste en el pastorado, en el llamado, allá andabas buscando las ovejas. 2, 3 días no la vistes, allá ibas. ¿Sabe, mi querido hermano, siervo, pastor, con todo respeto? Es una gran bendición. Yo como miembro, lo digo así, que un pastor llegue a visitarlo a uno en su casa. Sí, es una gran bendición.
Uno se siente alegre, uno se siente bendecido. Cuando el pastor, ¿quién? Soy yo, hermano Wilmer, hermano pastor. Mi pastor se llama José Pineda. Ay, hermano, familia, el hermano pastor, qué bendición. Adelante, hermano pastor, una su agüita. Aquí venía a orar por ustedes, hermanos. Qué bendición. Pero ¿qué hace mucho pastor? No llega a visitarlos y aparte de eso habla de sus ovejas. Qué triste, qué mal. Hermanos, prohibido que lleguen a visitar al hermano Julano de tal. Él es un rebelde, él es un cabro ese. Pero si Dios te llamó a servir, no a que te sirvan. Una realidad. Por eso, visitando a los enfermos, a los que se han apartado. ¿Por medio de qué? Por medio de la consejería, las mismas predicación de la palabra, por medio de la oración. Todo pastor debe reconocer que las ovejas, es decir, los miembros de la congregación, son de él. No son de él, sino de Dios. Y debe ser cuidada con amor y responsabilidad. Y eso es lo que muchos se les ha olvidado. A mucho pastor se le ha olvidado que están, hermano querido, están guiando el rebaño que Dios puso en tus manos. ¿Qué cuenta vas a dar de lo que Dios te puso en tus manos? Muchos se pusieron, hermano, como aquel varón, hermano, ¿cómo se llama Elí? Perezosos. Ahí están sentados, hermano, perdieron visión, perdieron todo, oyen todo lo que sucede en su iglesia y a ellos les da igual, hermano. Sí, les da igual. Lastimosamente muchos pastores pierden la visión. Dios nos ha mandado a servir, a cuidar las ovejas, no a ser servidos, mi querido hermano pastor. Allá iba el pastor, hermano, visitando las ovejitas. Hoy lamentablemente solo visita a aquel que le da billete. Sí, aunque esté torcido, aunque esté en adulterio, aunque esté en pecado, a ese toma en cuenta. Mire qué tremendo. Se han corrompido. Ay, hermano, qué triste. Muchos pastores se vuelven capataces, se enfocan únicamente en el funcionamiento de la iglesia. Y eso es la triste realidad, hermano. Lastimosamente muchos pastores, hermano, perdieron la visión. Dios nos ha mandado a servir y a cuidar las ovejas, no a ser servidos. Muchos pastores se vuelven capataces, son los que mandan en la iglesia. Oiga, se enfocan únicamente en el funcionamiento de la iglesia, en que los eventos y proyectos se lleven a cabo, y maltratan y humillan a las ovejas. Así hay muchos. Y sabe, hermano, y eso no es todo. Hay muchos siervos que por su nivel, porque son pastores, terminan, hermano, incluso humillando, despreciando. Y no solo ello, hasta amenazan. Si se va de la iglesia, ahí va a ver lo que le va a ir, ahí va a ver. A usted le va a ir mal, a usted le va a ir esto y le va. Oiga, hay muchas ovejas que ya no quieren estar en la iglesia por la forma de ser del pastor, que ven que la obra del Señor está de cabeza y ahí están, y todavía, hermano, lamentablemente se jactan de lo que son. Qué triste, qué lamentable. Sí, y humillan. Aquel que manda soy yo soy el pastor. Pero hermano pastor, mire lo que está sucediendo en la iglesia. ¿A quién puso Dios aquí? Yo soy el que mando y aquí se va a hacer como yo diga ese.
No es como usted diga, mi querido pastor, es como Dios lo guíe. Sí, tristemente muchas personas llegan golpeadas y maltratadas a la iglesia y se encuentran con pastores que los maltratan y humillan, y en lugar de sanidad lo que encuentran en sus vidas son más heridas. Cuánto pastor, lamentablemente, en su ego, en su orgullo, tiranía del altar. ¿Por qué no te acercas con tu oveja? Hermano, perdone, venga para acá, hermano, quiero platicar con usted. Sino que usas el altar para humillar, para despreciar. Si eres uno de ellos, estás perdiendo la visión, mi querido hermano pastor. Estás perdiendo. Sí, tristemente, pero es una realidad que se está viviendo en muchas iglesias. Tiranías en el altar. Si usted se quiere ir, váyase, ahí está la puerta. Así como vino, así se puede ir. Que le vaya bien. Se va usted, regresan 10, dice. Un día oí un varón que dijo: hermanos, se fueron un montón de hermanos de esta iglesia, pero ¿sabe qué? El Señor me dice que está limpiando la iglesia. Dice, cuando Él está torcido, cuando Él está mal. ¿Cómo Dios está limpiando la iglesia? Dios limpia nuestra alma, Dios limpia nuestra vida. Si lo que Dios quiere son almas que vengan a su redil, no que se vayan. ¿Sí o no? La responsabilidad de la oveja: cuidar de las otras ovejas del rebaño, no maltratarlas. Ten cuidado con tus actitudes, ten cuidado con tus comentarios. Puedes estar dispersando el rebaño del Señor y Él te pedirá cuentas. Sí, tenga cuidado, mi hermano miembro. Hermano, usted que se congrega, tenga cuidado con lo que sale de su boca. Sí, con tus malas actitudes, con tu arrogancia. ¿Por qué? En muchas iglesias el pastor tiene la puerta abierta al frente. En las ovejas, con sus actitudes, tienen la puerta atrás abiertas. ¿Para qué? Para sacar las nuevas ovejas. Sí, sí, hermano, es una verdad. Allá está el pastor doblando rodillas, clamándole a Dios: Señor, trae almas, Señor. Allá anda visitando el pastor almas, hermano. ¿Y qué hace la oveja? ¿Qué hace cuando llega un hermano nuevo? En vez de nosotros, hermanos, recibir a ese hermano que por primera vez nos visita. Y el pastor: hermanos, Dios bendiga a la parejita que esta noche está con nosotros. Dios les bendiga, bienvenidos. Aquí está el Señor. Es una bendición tenerlos por aquí. ¿Cuántos dicen amén por los hermanos que nos visitan? Ay, hermano, todos voltean a ver. Amén. Como que tuvieran anemia, hermano. Qué triste. Y fíjense, hermanos, que la hermanita Dios la usa en la alabanza. Es un problema, hermano. El hermano Dios lo usa, hermano, en la predicación, y es músico. ¡Ay, hermano! Y es músico, es predicador. Le empiezan a hacer la guerra. Mire qué triste. Hermanos, miembros, apoyémonos, amémonos, hermanos. No saque usted a otro hermano en la iglesia. ¿Cuántos hermanos se han ido de la iglesia por tu actitud? Porque eres el presidente, porque eres la presidenta. Porque tocas bonito, predicas bonito. No, hermano, gloria a Dios que llega otro hermano a darle guerra al enemigo, aleluya. Pero a veces, hermano, hacemos todo lo posible para que esa alma se vaya de la iglesia. Tengamos cuidado, hermanos, porque eso Dios no lo va a demandar. Dios no lo va a demandar.
La tercera responsabilidad de un pastor es administrar con fidelidad la iglesia de Dios. Tenemos que comprender que Dios envía recursos materiales y económicos para que el buen cuidado de sus ovejas. Él siempre provee lo necesario para que sus ovejas tengan un templo donde congregarse, sillas, donde sentarse, energía eléctrica, agua potable en el templo y mucho más, hermano. Dios tiene la responsabilidad de enviar esos recursos por medio de las mismas ovejas del rebaño o por otros medios. Pero es la responsabilidad del pastor que esos recursos sean bien, hermano, que sean usados sabiamente. Sí. A veces, hermano, no se ven las ofrendas de los hermanos, no se ve qué se está haciendo con las ofrendas. Se desaparecen. No hay. 10 años y sigue igual. Ha llegado las bendiciones y se desaparecen. Oiga, hermanos que están dando para su obra y se desaparece. Por eso, mi querido pastor, Dios necesita siervos con fidelidad, con honestidad. Sí. Pero también, hermano, lamentablemente también hay ovejas que se dan el paquete en su casa cuando el pastor se está muriendo de hambre. Ellos allá están en un centro comercial comiendo bien y el pastor comiéndose las uñas. Allá suben en las redes sociales: hoy estamos en tal parque. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? El obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. El predicar el evangelio, vivir del evangelio. Sí. Pero una cosa tenemos que dejar muy claro, mi querido hermano y hermana: no es lo mismo vivir del evangelio que aprovecharse del evangelio. Muy diferente. Muchos siervos están en este error grave, que se aprovechan del evangelio, no viven del evangelio, que es diferente. Sí. No es posible que para mantener al pastor de la iglesia no tengan los recursos para pagar su alquiler. A veces, hermano, el pastor tiene que trabajar para mantener su hogar, su familia. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Dónde nos encontramos nosotros como miembros? Hermano. Y con esto quiero llegar, hermano, a algo muy importante, miembros. Usted no puede ir, hermano, a McDonald's a comer, ir a pagar en Pollo Campero, donde usted comió. Ahí usted tiene que dar, hermano. Sí. ¿Cuánto ha luchado el siervo ahí, hermano? Orando, clamando por usted, pidiéndole a Dios día a día, estudiando la palabra de Dios. ¿Y qué hace? ¿Qué hace usted? El obrero es digno de su salario. Pero también hay siervos vividores del evangelio y que se han corrompido también. Sí. Ay, hermano, tantas cosas. Por eso, mi querido hermano, tenemos que comprender algo muy importante. La iglesia de Dios no es negocio. No es negocio del pastor. No es negocio, hermano.
Dimos para la obra del Señor. Allá está el pastor, hermano. Hermano, necesitamos para comprar flores. Hermanos, necesitamos comprar flores. Hermanos, ¿quién quiere dar? Ay, hermano, nada. Y sabe, hermano, qué triste, hermano, que el pastor, ¿sabe qué tuvo que hacer? Tuvo que comprar esas flores artificiales, hermano, para ya no pedirle a usted, porque usted no da. ¿Sí? Allá están esas flores artificiales y usted y yo alegres. Ahí está, así ya no pide más. Qué triste, hermano. El pastor se las tiene que rebuscar a ver cómo paga la luz, cómo paga el alquiler en esta pandemia, no llegando muy lejos, hermano. ¿Cuántas iglesias se cerraron? ¿Por qué? Porque la membresía dejó de dar para la obra del Señor. Sí. ¿Y te sientes feliz porque se cerró la obra? Qué triste, qué lamentable. Dios te ha dado un buen pastor, valora a ese pastor. Valora ese pastor que Dios te ha dado. El pastor que se esfuerza, que pelea la sana doctrina, que pelea por la palabra de Dios, que se viva la palabra de Dios. Sí. ¿Qué te sirve tener un pastor que ahí anda ahí aceptando tus caprichos? No te dice nada en tu pecado. Ese pastor sí vale la pena. Ese no me dice nada. Calidad un pastor así. Con todo y él te hace ir al infierno. Sí. ¿Por qué? Porque Dios a través de su palabra exhorta, hermano. Cuánto lamentablemente se corrompieron. Es un negocio la iglesia. Con esto termino. La responsabilidad de la oveja. La oveja produce lana, leche y carne. Podemos decir que la responsabilidad de la oveja es dar. 1. Diezmar, ofrendar su servicio a Dios. Pero la responsabilidad más grande es, hermano, es producirse, que crezca más el rebaño, es decir, ganar almas para Cristo. Eso es lo que hace la oveja. La oveja produce, mi querido hermano. La silla que usted y yo tenemos, ya lo tiene que tomar otro. Eso es lo que hace la oveja. La oveja produce. ¿Qué estamos produciendo nosotros? Hemos dejado de diezmar, hemos dejado de ofrendar, hermano. Que muchos hermanos están, hermano, metidos en pobrezas. Están endeudados hasta el cuello. No ven las bendiciones. ¿Por qué? Porque dejaron de dar, dejaron de dar. ¿Quieres que Dios te bendiga? Siembra para cosechar. Sí. ¿Cuántos meses llevas de no diezmar? Es que el pastor no se lo merece. Pero si allá te estás congregando, anda. Cuando un hermano de otra iglesia venga y te diga, hermana, si quiere deme su diezmo aquí. No. Porque cuántos lobos rapaces hay. Oiga bien. Hermano pastor, lo quiero invitar a usted a mi casa, hermano, venga. Allá llega el otro. Fíjese, hermano, que no siento parte de Dios dar mi diezmo con el pastor donde yo me congrego, pero quiero dárselo a usted. ¿Y qué dice el otro? Que si fuera pastor no lo hiciera. Porque un verdadero pastor le dice, hermana, perdone, lo que usted me va a dar yo lo recibo de ofrenda, pero si es diezmo, usted se lo tiene que dar a su pastor, hermana. Él es su pastor.
Él es el que ora por usted. Pero como aquel tiene el demonio de avaricia, ¿qué hace? Amén, hermana, no tenga pena, hermana, vamos a orar por usted. Oiga, es un ladrón. ¿Y qué dice la Biblia, la palabra de Dios? Que los ladrones no arrebatan el reino de los cielos. Por eso, la oveja produce lana, leche y carne. Podríamos decir que la responsabilidad de la oveja es dar sus diezmos, ofrendas, su servicio a Dios. Pero la responsabilidad más grande es producirse. Usted y yo nos tenemos que producir, mi querido hermano. Esa es la obligación de la iglesia. Tenemos que producirnos, multiplicarnos. Por eso el pastor anda dando alimento, te anda dando palabra, para que seamos así bien gorditos como su servidor. Y el poder dar, hermano, el poder reproducirnos. Así que usted dirá, que Dios les bendiga esta tarde. Para mí es una bendición haberles predicado. Y lo invitamos. Busquemos de Dios. Congreguémonos. Nosotros no somos los que hemos dejado de congregarnos, nosotros seguimos congregándonos, buscando de Dios, buscando la presencia de Dios. Y hermano pastor, no abusemos de la autoridad que Dios nos da, que Dios le da. Oremos, clamemos, oremos, hermano, esta tarde. Puede ser que tu pastor se ha estado corrompiendo, pero hoy es la tarde que podemos orar. ¿Por qué no oramos hoy por tu pastor? Oremos por ellos. ¿Qué dice? Unámonos esta tarde. Muchas veces nosotros llegamos con el pastor. Hermano pastor, mire esto. Hermano pastor, mire el otro. Hermano, venga a orar por mí. Pero muchas veces muy pocos son aquellos que doblan sus rodillas y oran por él. Muchas veces los criticamos. Muchas veces, hermano, hablamos mal de ellos. Pero no estamos en sus zapatos. Yo muchas veces vi a mi papá llorar, porque él tenía, hermano, ovejas que, hermano, le gritaban. Llegó una persona un día y lo fue a humillar de lo peor, porque él no sabe leer ni escribir. Puede ser que tu pastor no sabe leer ni escribir, pero fue Dios que lo puso. Aunque sea viejito, aunque sea chiquitito, es tu pastor. Aprécialo, ámalo. No seamos nosotros también los culpables para que él se tuerza del camino del Señor. Sí, porque muchos tienen el pastor que se merecen, porque ellos lo hicieron así. Ámalo. ¿Cuánto tiempo llevas de no invitarlo a él? O si lo has invitado, él no ha llegado. ¿Por qué no llegas tú? Hermano pastor, ¿a qué le traje esto, hermano pastor? Oiga, hermano pastor, su visita es muy importante para su miembro. Visite sus ovejas, aprecie sus ovejas, vaya con ellas, visítelos. Sabe, uno se siente tan alegre de que el pastor lo llegue a visitar a uno. Siente un gozo tan grande uno que el pastor lo llegue a visitar.
Yo lo invito, hermano pastor, visite sus ovejas como antes lo hacía. Sí, cuando muy empezó el ministerio, el llamado al pastor, no tenía carro, allá andaba en hogar en hogar. Hoy Dios te ha dado carro. Hoy ni bajarte del carro quieres. ¿Hasta dónde has llegado? Dios bendiga a todos. Hermanos, amemos a nuestro pastor. Querámoslo, valorémoslo. Sí, que Dios les bendiga. Y con este canto los bendecimos. Este canto lleva como tema: los pastores también lloran. Nadie sabe cuando lloro en silencio, cuando llega algún momento en que las fuerzas se me van. Nadie sabe cuando lloro como un niño, no saben de mis tristezas, solo me oyen predicar. Nadie sabe cuando llega algún conflicto, cuando llegan los problemas y aflicciones a mi hogar. Se imaginan que soy fuerte, invencible, y hasta no debo decirles que lloro en la soledad. Nadie sabe de las horas tan amargas cuando un niño se me enferma, no saben mi condición. Cuando salgo a visitar a los hermanos, debo dar una sonrisa, es que yo soy el pastor. Tú sí sabes, mi Señor, tú lo viviste, en este mundo tú sufriste, aunque no hubo comprensión. Dame fuerzas, mi Señor, sigo adelante, con tu ayuda cada instante me llenaré de valor. Los pastores también lloran como niños al momento en que les falta una mano de amistad. Dame fuerzas, mi amado Jesucristo, ya que solo por ti existo, voy contigo hasta el final. Tú, pastor que sufres, que no eres comprendido, tu trabajo es ignorado aquí en la tierra, que llevas la enorme carga de tu rebaño, sigue adelante, que Dios está contigo. Nadie sabe lo que sufro cada día cuando paso por tu iglesia que me diste a administrar. Bien es cierto, reconozco que he fallado, pero hoy Bueno, sí que hermanos, bendiciones a todos, que Dios les bendiga de una manera muy, pero muy especial. Nos animamos a todos, sigamos adelante. Pero por aquí dice, hermano Ventura, Raquel Calel, dice, muy cierto, lamentablemente, pero que Dios nos ayude, dice. También nuestra hermana Roxana Pineda dice, bendiciones, que el Señor bendiga su vida, siervo, es una bendición poderle saludar y animándolo a seguir hacia adelante. Y me gozo con el mensaje, que el Señor siga usando su vida poderosamente y adelante con Cristo Jesús, dice. Bueno, también saluditos a nuestra hermana Leo, allá en México, dice, buenas tardes, siervo aquí, escuchando el programa, dice. También por aquí nos escriben, también dice, hermano Wilmer, Dios le bendiga. Escribo desde acá de San Antonio de las Flores, saludando a mi madrecita Débora y a mi tía Dinora.
Y Diana, Dios le bendiga, dice. También por aquí dice, me gozo con el programa y la palabra es de gran bendición. Dice, bendiciones, hermano, Dios siga usando su vida para bendecir nuestra vida cuando más